Un juez federal, Ricardo Gallardo Vara, decretó dar entrada a un amparo que hace pues ya varios meses había interpuesto John Andrew Auping Birch, que es un sacerdote jesuita holandés radicado aquí en México, y quien se amparó contra las afectaciones al tránsito derivadas del campamento magisterial que estaba, cuando presentó el amparo, instalado sobre Avenida Bucareli. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener la decisión de este juez o cómo se va a manejar ya en la práctica, en el mundo real, este asunto? Patricia Mercado, secretaria general de Gobierno de la Ciudad de México, está en la línea telefónica para pues explicarnos qué va a pasar. Pati, ¿qué tal? Buenos días. Primero creo que hay varias situaciones con respecto a este amparo, en el sentido de que este juez lo que reconoce en primer lugar es que, los gobiernos, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, tiene que encontrar el mejor equilibrio entre el respeto al derecho a la libertad de expresión y el respeto al derecho a la libertad de tránsito. Y el alegato de este vecino que se ampara es realmente no hicieron lo suficiente para lograr este equilibrio, porque él se amparó contra hace más o menos ya como unos 6 meses más o menos. Antorcha Campesina estuvo como 2-3 meses plantado en Bucareli, y la Secretaría de Gobernación puso unos tapiales enfrente de su edificio, y entonces el bloqueo estaba, fuera de estos tapiales, rumbo hacia Reforma. Entonces la afectación será una afectación muy grande, muy fuerte. Entonces el análisis que se hace es realmente la Ciudad de México, pues como los responsables, seguridad pública nuestra, pues responsables del tránsito, ¿no? De garantizar con la mayor seguridad la libertad de tránsito, el flujo vial, etcétera. Por eso, a pesar de que es un tema federal, es una negociación federal, es una demanda frente al gobierno federal, pues es algo que le reclaman a la Ciudad de México. Entonces es importante decir que no es que dijo un derecho está por encima del otro, sino que tiene que lograr equilibrio, y es lo que hacemos finalmente el gobierno de la ciudad permanentemente. El 60% de las movilizaciones, incluso de los bloqueos mismos, tienen que ver con demandas de grupos sociales frente a instituciones federales. El otro puede ser frente a gobiernos delegacionales o frente al gobierno central. Y lo que hacemos permanentemente es efectivamente, a través del diálogo, del acuerdo, de la negociación, en la propia calle donde se da la protesta, las manifestaciones y un gran número de protestas, pues no es que se planeen con mucho tiempo, no es que pidan permiso para hacerlo, sino son movimientos espontáneos por demandas legítimas, falta de agua, escuelas, una serie de demandas que finalmente pues tenemos la obligación de atender. Entonces lo que me parece es, este plantón ya no existe, no hay ningún plantón en Bucareli en este momento, más allá de esta situación que hemos intercambiado desde hace meses, ¿no?, con la Secretaría de Gobernación, de que decidió poner estas vallas alrededor de su edificio, y entonces eso bloquea Bucareli, bloquea Abraham González. A veces se abre unos momentos a la circulación, se vuelve a cerrar, y creo que esta es la llamada de atención que nos hace el juez, y que tanto la Secretaría de Gobernación como el gobierno de la ciudad tendremos que ponernos de acuerdo para que esto no suceda y que pueda garantizarse la vialidad en estas zonas. Desde hace tiempo, Pati, yo recuerdo, la política que se aplica en estos casos es marchas, protestas sí, plantones y bloqueos no. ¿Sigue siendo esa la postura? Así es. Nosotros hablamos, incluso ahora con la CENTE hemos estado
estamos en comunicación permanente, ya sea telefónica, a veces personal, de decir, a ver, nosotros garantizamos su derecho a la movilización, a la protesta, lo que no podemos permitir y les pedimos, digamos, en la calle también permanentemente, y a veces entramos con fuerza pública, digamos, con pleno respeto a su integridad física, a sus derechos humanos y tal, cuando se hacen estos bloqueos. O sea, la manifestación, la concentración, el meeting, ¿verdad? Que tiene tiempos determinados, por supuesto, nosotros tenemos absolutamente la obligación, y además lo hacemos por convicción. Somos un gobierno democrático, la Ciudad de México es una ciudad de derechos, de libertades, esto por supuesto que se puede hacer. Nuestra obligación más bien como gobiernos es responder a la demanda ciudadana, responder a las agendas, hacer compromisos concretos, llevarlos a cabo pronto, que la gente no dé vueltas, y entonces ese es el problema, digamos, estructural. O sea, hay muchas carencias, desigualdad, inequidades por los cuales la gente, digamos, protesta. Sin embargo, efectivamente, decimos, bueno, pues un bloqueo, desde los primeros 10 minutos ahí estamos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo está la afectación hasta que en algún momento, yo creo que en general convencemos a la gente de que se quite, a lo mejor 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos después de que pueda hacerse a un lado, pero nuestra obligación es que ya están ahí las autoridades, es decir, a ver, usted está bloqueando porque esto le hace falta. Nosotros llamamos a la autoridad federal, llamamos a la autoridad nuestra misma del gobierno central para que lleguen al punto y entonces decir, a ver, ya están aquí todas las autoridades que ustedes han pedido, por favor, súbanse a la banqueta, negocien en la banqueta, ¿no? Y a veces la gente dice, no, pues no voy a negociar nada, o me resuelves en este instante, o no me quito del bloqueo. Y bueno, en algún momento, yo creo que en general, verdaderamente en general, con saldo blanco, entonces podemos, la seguridad pública, pues con digamos, intervenciones estratégicas que ya su gente está capacitada, puede ir llevando a la gente hacia la banqueta para que esté su negociación. Pero una vez que le respondemos, no es así de que no me interesa tu demanda, al contrario, tu demanda es legítima, tu demanda es real, aquí están las autoridades, pónganse a negociar, incluso en la propia calle. Entonces me parece que de esa manera logramos ese equilibrio entre la libertad de la manifestación y la libertad de tránsito, porque de otra manera pues es así de, como estamos en esta discusión, ¿no? Pues yo no pago impuestos, pues yo hago bloqueo, no lo permitas porque esto contamina, sí permítelo hasta donde tope. No, o sea, todo eso es ponerse en extremos que nos van a llevar, pues finalmente, a mayor confrontación. Lo que tenemos que lograr a través del diálogo, de acuerdos concretos, de llevar a cabo las cosas, de cumplir con aquellas soluciones que nos comprometemos, pues finalmente a que, digamos, la demanda social sea una demanda que a lo mejor nunca va a terminar, porque el conflicto no va a terminar, pero sea con menos dolor, con menos coraje, con menos revancha, con mayor, digamos, racionalidad, porque finalmente están viendo que del otro lado pues también hay sensibilidad para entender la problemática que se está planteando. Nunca es por gusto, siempre hay razones. Los alcances legales de este amparo pues ciertamente se circunscriben al asunto de Bucareli, que finalmente ya está solucionado. El amparo tiene meses de haberse presentado y ya la situación que lo originó no es la actual. Pero abre la puerta para otros amparos similares y pienso por ejemplo en la Ciudadela, que pues ahí están en plantón permanente, y luego uno ve a la coordinadora, ahora ya están presumiendo que ahora sí ya entraron al Zócalo. No sé, ¿es ese espíritu negociador? Bueno, por eso es lo que decía, si todos nos ponemos en el punto en cada esquina, digamos, inamovible, pues me parece que es una situación, nosotros por lo menos como gobierno pensamos que realmente lo que necesitamos es que todos nos pongamos en el zapato del otro, algunos en el zapato de los maestros de la CENTE, ¿verdad? Y creo que el jefe de gobierno ha dicho, oigan, pues vamos de veras, a lo mejor sí necesitamos algún tipo de reforma, algún tipo de volver a pensar en algunos temas de esta reforma, tampoco nos cerremos, ¿no? Entonces seguramente pues la CENTE decir, bueno, ahora sí, no es que ahora sí hayan entrado al Zócalo, ya habían entrado, esta es la cuarta vez que entraron el 10 de junio con la manifestación,
entraron el 26 del mes pasado. Hubo un contingente bastante grande de la gente que dio vueltas mientras teníamos la feria de servicios en la plancha del Zócalo. Hace unos días vinieron en Operación Hormiga y bueno, pues también les permitimos estar. Ayer dijimos muy bien, o sea, vienen en una manifestación pacífica, no traen ningún contingente, digamos, que pueda visualizarse que viene, digamos, en un afán de violentar las instituciones o algún edificio, alguna cosa. Bueno, pues pueden pasar. La plancha de todas maneras está ocupada con Aldea Digital, pero se puede compartir. El Zócalo pues está muy peticionado, ¿no? Hay diferentes expresiones, no es un capricho si entras o no entras, es, bueno, démonos cuenta pues que el Zócalo finalmente también es para diferentes necesidades, gustos y servicios que se le dan a la población. Y la Ciudadela, incluso hemos hablado con ellos, ya nos sentamos, vinieron a vernos los artesanos, los comerciantes de la Ciudadela, llegamos a ciertos acuerdos sobre seguridad, sobre que no se les pusiera comercio, digamos, ambulante, el tema de la salud, o sea, de limpiar el lugar. Vinieron en muy buen plan, digamos, los comerciantes de la ciudad, en decir, sí podemos compartir, pero vamos a compartirlo bien. Nos pidieron abrir también, me dicen, tienen demasiado cerradas entradas a la Ciudadela, necesitamos que las abran para que entren nuestros clientes. Seguridad Pública dijo, sí, vamos a abrirla. Es decir, podemos convivir, o sea, yo creo que la ciudadanía está dispuesta a convivir siempre y cuando efectivamente, le hemos dicho a la gente, no bloquees. La gente necesita llegar a su trabajo, a su escuela, a su vida cotidiana. No, nosotros no podemos permitir que tú les impidas esto por tu protesta, que es una protesta que aquí, por supuesto, respetamos ese derecho que se tiene, pero necesitamos convivir. O sea, no puedes dejar que el Metrobús no pase. Es decir, vamos a dialogar desde esta perspectiva, desde la perspectiva de no bloqueos y efectivamente, bueno, pues sí, manifestaciones, concentraciones que empiezan y terminan en algún momento y la vida sigue. Ahora, ¿esto abre la puerta para un diluvio de amparos para ti? No lo sé, digamos, es posible, ¿no? Es posible, pero me parece que la discusión, pues es una discusión más política, más social, que yo decía irnos un poco al fondo, pero efectivamente también, digamos, para eso son las leyes, para usarlas, ¿no? Para usarlas cuando cualquier persona ve vulnerados sus derechos, puede pasar, pero me parece que las decisiones de juez no van a contravenir, ¿no? Incluso ya tesis de la Suprema Corte, en este momento una de las tesis de la Suprema Corte en el 94 hubo un juicio sobre este tema, y lo que determinó es que efectivamente el derecho a la libertad de tránsito es un derecho de las personas, no de los automóviles. A las personas no se les puede impedir el tránsito, pero es a la persona misma, porque es un derecho del hombre, dijo la Suprema Corte en ese tiempo. En este momento, la Suprema Corte de Justicia tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpusieron un recurso de anticonstitucionalidad a la Ley de Movilidad de la ciudad. En el 2014, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hizo una ley de movilidad y ahí dice que no se puede puede haber movilizaciones en las vías primarias y que o por lo menos que se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. Contra esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió la controversia constitucional porque dice vulnera el derecho a la libre manifestación. La Suprema Corte seguramente en las próximas semanas va a resolver sobre esta controversia, y creo que nos dará mucha luz sobre el camino jurídico que tenemos que seguir, y estamos seguras, porque así es, digamos, todos los tratados internacionales de derechos humanos nos lo dicen, que lo que va a hacer la Suprema Corte es efectivamente una resolución que garantice y que nos dé, digamos, que nos dé más luz sobre cómo garantizamos este equilibrio entre el derecho a la manifestación y a la protesta,
a la expresión y el derecho al libre tránsito. Y creo que eso, pues esperemos, digamos, impida algún tipo de avalancha de amparos, y más bien, pues por ahí tengamos ya una resolución del máximo órgano y nos pongamos a trabajar en esa perspectiva todos. Estoy hablando con Patricia Mercado, secretaria general de Gobierno de la Ciudad de México. Llevamos 2 días con protestas muy fuertes por parte del empresariado y la iniciativa privada. No se han dado en particular en la Ciudad de México, pero pues creo que no tardan, ¿no? Porque sí hay muchos comercios y cosas que se han sentido afectados y que seguramente pues estarán en ese plan. Sí, yo bueno, nosotros lo que pensamos es que lo que necesitamos de verdad en este caso, digamos, de la reforma educativa, ayer el jefe de gobierno hizo una declaración, digamos, me parece muy importante, esa es la posición de nuestro gobierno, pues necesitamos una respuesta, necesitamos, la propuesta nuestra es revisemos eso, el Senado, la Cámara de Diputados pueden entrar a una discusión, no cerrarse a que ya dijimos la última palabra. Creo que también los empresarios pueden, digamos, entender, y creo que ayer el secretario de Gobernación también lo planteó, o sea, pueden entender que tiene que ser a través del diálogo. Responder con violencia es más violencia, eso nos va a dañar mucho más la convivencia democrática en el país. Está planteado un problema, cada vez hay más estados que se suman a esta cuestión. Entonces me parece que los empresarios tienen razón, o sea, es decir, tienen razón en el sentido de decir, oye, pues sí se ha visto vulnerada la economía por una serie de bloqueos, ¿no? Estamos hablando de las vías del tren en Michoacán, sí. Estamos hablando, ¿no? El plantón de Zócalo de Oaxaca. El plantón de Zócalo de Oaxaca, o sea, por supuesto que tienen esa parte de razón. Entonces también la gente pues tiene que reflexionar sobre... No, aquí les pegó a los del Monumento a la Revolución cuando, en su momento, también, ¿no? Les pegó en su momento, pero bueno, finalmente ya ese plantón, digamos, el gobierno de la ciudad pudo negociar un espacio y finalmente, bueno, ya se levantó el plantón de Revolución. O sea, tienen razón, o sea, yo creo que eso es lo que tenemos, y eso es finalmente pues una vida democrática, o sea, todos tienen una parte de razón y el otro tiene que entender que el otro no está hablando simplemente por necedad, sino que de veras los intereses de los maestros que se manifiestan, pues son intereses legítimos, son protesta en el sentido de que ven vulnerados sus derechos laborales, pero también los empresarios por su lado, pues tenemos que lograr, y los gobiernos para eso estamos, y creo que lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, lo está haciendo muy bien en ese sentido, de decir, oigan, aquí estamos para que a través del diálogo construyamos los acuerdos necesarios, que nadie se ponga en su esquina, sino que realmente podamos lograr este equilibrio. Entonces me parece que ese es el camino, no hay que renunciar finalmente a ese camino para garantizar con la mayor eficacia y prontitud, por supuesto, que los conflictos por lo menos se aligeren en sus formas de expresión, que son estas formas de expresión donde se vulnera de manera total el derecho del otro, en este caso, por supuesto, de empresarios con los bloqueos de la gente, pero también, digamos, entender estos reclamos de la necesidad que plantean de cambios por lo que plantean no es necesariamente una reforma educativa, sino una reforma laboral. Entonces, bueno, pues todo esto está aquí en el medio. Tenemos una sociedad cada vez más exigente, cada vez más movilizada. Es lo que dicen, pero el problema es que los que pagan el precio son los niños, porque son los que están sin clases. Absolutamente, pues, y eso es lo que se les reclama, y creo que la gente tiene que ver que está perdiendo, que a pesar de que ellos, digamos, se movilizan y a lo mejor logran mayor solidaridad entre ellos y mayor entendimiento, pues finalmente pierden el apoyo social, y eso a ningún movimiento le hace bien, porque entonces se vuelve un movimiento débil que no va a ganar sus demandas, y ese es el apoyo social, pues que pueden perder cada vez más y más y más, y eso va a debilitar necesariamente a su movimiento. Por eso también ellos tienen que entrar con otro tipo de reflexión a cómo siguen su protesta, digamos, legítima, pero finalmente que sí está vulnerando los derechos de otros, por ejemplo, muy importante, los derechos de los niños a estudiar. Pati, como siempre, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Buenos días a todos. Buenos días. Patricia Mercado, la secretaria general de Gobierno de la Ciudad